Hola, mi nombre es Misael Ordóñez y el día de hoy me da gusto compartir con usted la palabra de Dios hoy, martes 25 de junio del 2024, en su programa, Un Café con Misael Ordóñez. El día de hoy quiero compartir una breve meditación titulada El amor incomparable de Dios. Y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que dice de la siguiente manera: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese versículo es muy conocido por cada uno de nosotros, los creyentes. Lo memorizamos para poder compartir a los demás acerca de ese regalo tan maravilloso que procede de Dios. El día de hoy quiero invitarle a que meditemos en cada parte, en cada sección de este versículo. Permítame narrarle o contarle una pequeña anécdota. Un padre de familia se encontraba armando una bicicleta para su hijo menor. El hijo menor estaba desesperado, quería que papá terminara de armar aquella bicicleta para poder disfrutarla, salir al parque, mostrársela a sus amigos. Pero bueno, las diversas actividades del padre no permitieron que terminara la bicicleta precisamente ese día. Y le pide a su hijo que por favor tuviese paciencia y esperara un día más. Al día siguiente te aseguro que voy a terminar de armar esta bicicleta. Cuando el padre de familia salió de casa, el hijo menor se acercó al taller y vio la bicicleta y en apariencia estaba completa. Tenía las llantas puestas, cada parte, cada elemento estaba ahí. No entendía por qué papá no le había permitido salir ese día a mostrar la bicicleta con sus amigos. Así que, basado en su desesperación, en sus ansias, tomó la bicicleta y salió cuesta abajo rumbo al parque. Y venía en esa calle que llevaba al parque, que tenía cierta inclinación, y la bicicleta fue tomando vuelo y él estaba emocionado porque la bicicleta lucía hermosa. Pero casi llegar al parque, empezó a notar que la llanta delantera temblaba y no tardó en salirse esa llanta. Ya se imaginarán ustedes el desenlace. El pobre niño giró en la calle, ¿verdad? Y fue a dar al parque. Regresó a casa todo triste, raspado, con moretones, ¿verdad? Golpes. Y al llegar a casa, papá venía llegando también. Y venía llegando con el hijo mayor. Papá, al verlo, bueno, pues corrió, lo atendió, limpió sus heridas, vio que estuviesen bien de sus huesos, que no tenga un brazo roto. Se preocupó por el niño, lo atendió. No regañó en ese momento, ¿verdad? En ese momento estaba preocupado por ver que su hijo se encontrara bien. El hijo mayor no entendía la situación. Realmente este niño no merecía tales atenciones. Así que se acerca a su papá y le dice: papá, ¿por qué? ¿Por qué atiendes a mi hermanito? Déjalo que sufra para que aprenda. Y así la próxima vez va a aprender a obedecer. Pero el papá, el padre de familia, contesta: mira, yo lo amo mucho. Y porque lo amo, busco siempre lo mejor para él. Yo no pudiese dejarlo ahí solo, triste, con sus heridas. Yo tengo que ir a él y tengo que ver que se encuentre completamente bien. Bueno, este pequeño acto de amor de parte del Padre nos refleja el amor que Dios tiene por la humanidad, el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nosotros somos cual hijos desobedientes, y por causa de la desobediencia hubo una separación entre Dios y el hombre. Y Dios no nos dejó abandonados, no nos dejó sufriendo, no nos dejó con aquella herida de muerte, sino que al contrario, dice el pasaje a meditar el día de hoy: de tal manera amó Dios al mundo. Y esto nos señala la magnitud del amor de Dios. Dios nos amó de tal manera, de un amor tan grande, que supera todo amor superficial. Ese amor de parte de Dios es atemporal, el tiempo no lo detiene. Es un amor profundo,
un amor eterno. Ese amor no se limita solamente a unos cuantos, sino dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a toda la humanidad y Dios desea el bien para cada uno de sus criaturas. Ese amor es tan grande que ha dado un don supremo, un regalo supremo. Ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se manifiesta en el don más precioso que pudo ofrecer a la humanidad, y este es su Hijo Jesucristo. Dios no escatimó nada para salvarnos. Él dio todo. Dio lo mejor de sí mismo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida a favor de nosotros. En el libro de Filipenses, uno de mis libros preferidos de la Biblia, dice que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces tomó condición de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hace a favor de nosotros. Yo me pongo a pensar, siendo Dios, conociendo todas las cosas, sabiendo el sufrimiento que pasaría, las incomodidades, el Dios que no muere tenía que morir por causa de los pecadores. Sabiendo todo esto, teniendo el conocimiento previo de las cosas, aún así Él decide dejar ese trono, descender, hacerse uno como nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se revistió de humanidad. Él se hizo uno como nosotros. En apariencia era como nosotros, siendo Dios, conociendo todas las cosas. Estando Él sin pecado, las Escrituras dicen que por nosotros se hizo pecado. Y el castigo de todos recayó sobre Él. Un don supremo, un regalo tan grande. Un regalo que usted y yo recibimos al momento de depositar nuestra fe en Jesucristo. Y ahí entra esa promesa de salvación que dice el texto, para que todo aquel que en Él cree, esa acción depende de nosotros. Él ha hecho su parte y es la parte más grande y maravillosa. Y a nosotros como seres humanos nos deja la responsabilidad de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Depositar, creer, confiar en que Él ha hecho todo. Y si nosotros tenemos tal confianza, tal fe, dice la palabra de Dios aquí en este versículo, en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto de perderse? Bueno, llegará el momento en que todos los que hayamos creído, sea estemos muertos o estemos vivos, los muertos se levantarán de sus tumbas, ¿verdad? Y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos presentaremos delante de Dios y entonces estaremos por siempre delante de nuestro Señor. Pero hay de aquel que muere sin Cristo, aquel que muere sin creer en Él, sin venir ante Dios y poner su vida a cuentas delante de Él. Porque aquel ya no hay vida eterna para él, sino lo que para él se espera es la muerte eterna. Recuerde que muerte es un estado de separación. Cuando Adán y Eva pecaron, vino a ellos la muerte física que se dio después de unos años. Pero la muerte inmediata fue la muerte espiritual. La muerte física es la separación de la parte espiritual del cuerpo del hombre, pero la muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre por causa del pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado, por eso necesitamos venir arrepentidos delante de Él y depositar nuestra fe en Cristo Jesús voluntariamente para poder tener esa restauración, para poder restaurar nuestra relación con Dios y entonces, en vez de muerte eterna, disfrutar la vida eterna, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es una declaración poderosa del amor de Dios. Nos muestra que su amor no conoce límites y que Él está dispuesto a hacer lo imposible por nosotros y lo ha hecho. Ha entregado a su Hijo Jesucristo
Y esa es la prueba suprema de su amor. Asegurándonos así que al creer en Él, nos haremos poseedores de la promesa de vida eterna. Hermano, si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos estar agradecidos. Como decía el día de ayer, dedicar tiempo cada día para agradecer a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, por haber perdonado nuestros pecados. Pero no solamente eso, en agradecimiento a Dios debemos compartir el Evangelio, porque muchas personas están muriendo sin Cristo, y al morir sin Cristo, lo único que obtienen es la muerte eterna. Nosotros, hijos de Dios, que conocemos la verdad, que sabemos que el único medio para salvación es la fe en Cristo Jesús, tenemos una gran responsabilidad: llevar este mensaje de salvación a todas las criaturas, para que tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido de creer y ser salvos. Así que seamos agradecidos y compartamos el Evangelio. Seamos conscientes del amor que Dios ha tenido para con nosotros, el amor incomparable de Dios. Dios le bendiga.